Muy buenos días para todos los alumnos de grado 11. Les habla su profesor Oscar Fuentes, docente de Ciencias Religiosas. Y en este día vamos a estar haciendo la primera sesión virtual. Espero que todos estén bien bajo la gracia de Dios. Dios nos ha guardado en este momento tan difícil, pero han habido maneras para mantenernos resguardados y mantenernos en comunicación, y esta es una de ellas, para que no perdamos el hilo académico que debemos tener. En el día de hoy vamos a tener una sesión, ojalá que todos tengan una Biblia. Recuerden que para mí esta asignatura es sagrada. La Biblia, en esta ocasión vamos a tener la Biblia. Yo siempre reviso el libro y la Biblia. En esta ocasión vamos a utilizar la Biblia. Desde su casa pueden utilizar su Biblia virtual, ya que muchos anhelaban sacar en el salón de clases la Biblia virtual, y hoy tienen esa dicha de sacarla en sus celulares, sus tablets, en fin, todos sus aparatos electrónicos. Vamos a utilizar la Biblia, una pequeña reflexión, porque de aquí va a salir un examen. Ese examen va a tener unas 10 preguntas. Se va a ingresar en la plataforma Edmodo. El examen va a tratar de lo que vamos a hablar hoy. Son 2 capítulos de la Biblia que va a tratar el examen. Voy a hablar nada más de unos versículos bíblicos y ustedes se encargarán de estudiar o leer esos 2 capítulos en sus casas. Bueno, vamos a iniciar y nos ubicamos en el libro de Mateo, capítulo 24. Ahí vamos a tratar el tema del día de hoy. Mateo capítulo 24, versículo 1. Vamos a hablar sobre las señales antes del fin. Voy a leer. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír guerra y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. En otra versión dice hambre, pestilencia y terremoto. Pero todo esto solo es comienzo de dolores. Pero entonces los entregarán a tribunales y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe, entonces se traicionarán unos a otros y se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos serán engañados. Se levantarán muchos falsos profetas y serán engañados. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a hacer un análisis de este texto bíblico.
Y Jesús le hace una afirmación a sus discípulos donde dice: observen este templo, el templo donde los judíos adoraban. Y Jesús le dijo: este templo será derribado y no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos se asombraron inmediatamente. Era un templo que había sido construido, para construirlo 40 años se demoraron. ¿Cómo que se iba a destruir tan rápidamente? Pero los discípulos le hacen 3 preguntas. 1. Jesús, ¿cuándo va a pasar esto? Número 2. ¿Cuándo será el fin? ¿Y cuándo será tu venida? Jesús le responde. La respuesta número 1 que le hace Jesús es: no se dejen engañar. Vendrán falsos cristos en mi nombre. Y es que cuando hablamos aquí de que Jesús les dijo: se va a derribar el templo, entonces, ¿quién iba a pensar que algo tan sólido y una edificación tan bien hecha se iba a derrumbar? Es como decir, ¿quién iba a pensar que se iban a, quién iba a pensar que se va a derrumbar una empresa tan sólida? ¿Quién va a pensar que se va a derrumbar un imperio tan sólido? Y hemos visto que se han caído varios imperios sólidos que al parecer no tenían un fin. Eran tan sólidos que a nuestra imaginación no tenían un fin. ¿Quién va a pensar que Estados Unidos económicamente iba a menguar? Que Alemania económicamente iba a menguar. Son países tan sólidos que uno dice, es imposible que caigan. Y vemos que poco a poco la economía está cayendo. Jesús lo dijo. Ahora, Jesús le responde a ellos: bueno, número 1, no se dejen engañar, porque van a venir falsos cristos. Y me puse a investigar. Bueno, Jesús dijo cuáles son esos falsos cristos. Vamos a investigar. Personas que se han hecho pasar por Cristo. Le voy a decir unos cuantos porque ustedes van a averiguar más. Número 1, investigué uno llamado Inri Cristo. Inri Cristo está en Brasil y dice que Jerusalén está en la Nueva Jerusalén, se encuentra en Brasilia, capital de Brasil. Esta persona se llama Álvaro Inri Cristo Thaís, y que Dios se le revela en un ayuno y dice que a partir de ahí va a ser el hijísimo, el Mesías, el seguidor. Lo van a seguir. Y lo curioso de esta persona es que ha engañado a muchos seguidores, y tras de eso hay algo en particular, que tiene muchos seguidores, pero mujeres que viven en su iglesia y que son jovencitas. Eso es un falso Cristo. Número 2, se encuentra Jesús de Quigüe. Es africano. Y esta persona se basa que muchos científicos en sus investigaciones dijeron que Jesús era negro. A partir de ahí él se cree que también es Jesús. Coge una túnica, su nombre es Bupete Kigwe Kishimba, de África. Es un taxista, pero en sus ratos libres habla sobre el fin del mundo. Otro falso Cristo. Y es lo que dijo Cristo: vendrán falsos cristos. Le voy a mencionar 5. Jonás, dios del Perú. En Perú también hay otro señor que se hace llamar Jesús, y que su padre era el escogido, que Dios también se le había revelado, y que al morir iba a resucitar al tercer día, pero no resucitó. El padre de Jesús, o Jonás de Dios, o Jonás, dios del Perú, él creó un movimiento israelita Nuevo Pacto Universal. Él muere y los discípulos de él esperan que resucite, pero no resucita. Se cansan de esperarlo y lo entierran, y dicen que resucitó en el hijo llamado Ezequiel Jonás. Y a partir de ahí comienza a tener seguidores, que él es Jesús. Otro falso Cristo. Hay otro que se llama Jesús Moses. Es un Cristo rapero en Sudáfrica, que trabajaba en una joyería
y se le revela a Dios en sueño, dice él, y a partir de ahí comienza a hablar del apocalipsis y del fin del mundo, pero particular es que se casa con una muchacha muy joven y esta persona predica sobre el apocalipsis y no tiene tantos seguidores. Y por último está Jesús de Miranda, del movimiento Creciendo en Gracia. Ya él murió, él se hacía tatuar el 666 en su brazo, también a sus seguidores se lo hacía tatuar. No creía en el diablo, o no decía que el diablo no existía, que el infierno tampoco, mucho menos el pecado, y que se podía hacer todo lo que quería, que lo que pecaba era la carne, más no el espíritu, porque está limpio y el alma está limpia. Se hizo pasar por el anticristo, por Jesús, por el apóstol Pablo, pero estaba rodeado de alcohol y de mujeres. Terminó muriendo de cirrosis, una enfermedad cuando las personas toman mucho alcohol. Y para que el movimiento siguiera, la mujer llamada, su esposa llamada Lisbeth, dice que Jesús de Miranda resucitó en ella, por lo tanto ella es ahora Jesús o Dios mujer. Muere Jesús de Miranda y dice que resucita en ella, en Lisbeth su esposa, llamada Rey de Salem. Ella es Jesús resucitado y se llama Cristo Lisbeth. Entonces vemos ahí falsos cristos. Jesús dijo: no se alarmen porque vendrán falsos cristos en mi nombre, y le mencioné algunos. Y ustedes van a hacer una actividad donde van a investigar otros falsos cristos y van a escribir a qué se dedicaban, cuáles eran sus movimientos. Van a escribir 5 falsos cristos más. Y en la plataforma Edmodo también estará la actividad donde van a buscar en la Biblia 5 ejemplos donde la Biblia hable de hambre, 5 ejemplos donde la Biblia habla de pestilencia, y 5 ejemplos bíblicos donde la Biblia habla de terremotos. Muchas gracias para todos. Espero esa actividad.